Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar. Primero, quiero esclarecer que ya corregí los exámenes. La siguiente vez que nos veamos se los puedo devolver. En plataforma, por favor, voy a tratar de ingresar. No puedo entrar igualito que ustedes en modo estudiante, pero cuando entres a la plataforma, te entras a la materia como siempre. Mat 100 está por acá. Ok, entras a la materia y estando dentro de la materia, ok, estando dentro de la materia, te vienes por acá, fíjate en la parte izquierda, ahí dice calificaciones, ¿sí? Si no me equivoco, ese es el lugar donde ustedes pueden ver las notas de los prácticos o las notas que les están poniendo a la plataforma en los talleres, en las autoevaluaciones que están resolviendo, etcétera, ¿no? Entonces, yo si entro acá me sale de todos, ¿no? Entonces acá le sale a cada uno su nota. Ahora, si tienes dudas sobre las ponderaciones, aquí en información general, no te olvides en la carpeta pedagógica, aquí viene evaluaciones, mira, y ahí está el porcentaje de valor de cada examen. En este caso vamos a tomar tres parciales y un final, ¿sí? Entonces estos están ponderados sobre 20 puntos. Em, las fechas, si nos fijamos, para más o menos el 7 de junio está marcado un segundo parcial, pero también va a estar un poco atrasado porque hoy estamos empezando el tema 4, que no es muy largo, sin embargo el tema 5 ya requiere algunas clases más. Entonces es probable que esta fecha la movamos un poquito, ¿ya? Ahora, de todas maneras, antes de dar el final es sobre 30 puntos. Antes de dar el final es, bueno, siempre va de todo. Antes de ese examen que está para julio, esto está muy cerca, finales de julio va a ser la nueva fecha, se va a dar un examen recuperatorio, uno de estos tres, ¿sí? Uno de estos tres vas a poder recuperar de tal manera de que a tu examen final ya vengas más, pues más, con más notita. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a poner yo creo que para ese 12 de julio puede ser ese examen recuperatorio que es de una de los tres parciales que se va a dar. Ahora, los parciales, la ventaja es que son pedacitos, ¿no? La unidad uno y 2 en el primer parcial. Al final del examen se resolvió, se les dio las pautas para resolver el examen, ¿sí? Si no le ha ido bien, es importante que lo revisen el examen y si todavía tienen dudas sobre algún ejercicio, lo pueden hacer. Yo lo voy a esclarecer si gustan, pero al final del examen esclarecimos, ¿verdad? Ahora, lo que he visto que falta en la mayoría de los casos donde ha habido problemas es que no han puesto, por ejemplo, la regla, ¿sí? O la propiedad no la han mencionado y tal vez han querido aplicar dos propiedades en una sola y se han equivocado en cosas puntuales. Aquí voy a dar algunos ejemplos, ya que estoy recordando el examen, por ejemplo, eh, hablemos de estas reglitas que son sencillas, pero que a veces, eh, por ejemplo, algo como esto, ¿sí? Entonces, Morgan dice que va a entrar la negación, sí, pero el conector se tiene que invertir. Imagínense que esto esté así. Entonces Morgan te dice, entra el conector, entra en la negación, invierte el conector y aquí ya sería como doble, ¿no? Que la puedes poner también así. Y luego acá estás aplicando Morgan y aquí estás aplicaríamos acá doble negación. Bueno, mejor es poner de esta manera. Aplico acá algo y ponerlo al lado, ¿sí? Entonces aquí empecemos aplicando primero, aplicando Morgan en esta línea, ¿sí? Obtengo esto, ¿no? Ahora ahí aplico doble negación y esto ahí va a quedar Q. Ahora, se han olvidado de invertir el conector, ¿sí? Muchos casos.
Otros casos pensaron que Morgan era para cualquier conector. No, Morgan es claro, solo para conjunción o disyunción. Esto, por ejemplo, no es válido. Ok, algunos me han puesto esto y más de uno, por eso me llamó la atención. Lo he metido adentro del paréntesis la negación y lo han hecho con un condicional. Condicional no se puede tratar así. En todo caso, primero tendrías que tratar el condicional para llevarlo a su forma básica, ¿no? Repites ahí la negación y dices, el condicional dice, no P o Q. Eso dice el condicional, ¿sí? Y ahora aplicamos acá, ¿qué cosa? Morgan, y ahí va a aparecer la no doble negación de P, pero el conector de disyunción se vuelve conjunción y la negación de Q, ¿sí? Y ahora aquí ya puedes darle en doble negación. Entonces, esto ha sido el que más he notado, ¿sí? Y ahí ya te deshaces de él y dices, y listo, ¿no? Y así poder seguir reduciendo. Entonces, está faltando tener las propiedades en memoria, ¿sí? Es que yo te puedo decir, vas a usar el formulario de las propiedades, pero en el fondo la lógica consiste en que tú aplicas propiedades que si las desconoces no las vas a poder organizar de manera correcta para llegar a hacer el ejercicio. Es decir, que por ejemplo yo te digo simplifica, entonces tienes que tener en memoria las propiedades para poder cruzar la información en la memoria y poder hacer la simplificación a la mínima expresión, ¿ya? No es lo mismo estar en ese momento mirando las fórmulas, dándonos cuenta cuál, porque estás buscando, ¿no? Con cuál. Ahí también te demoras tiempo. Entonces, lo ideal es que los vayan memorizando para que rápidamente ustedes asocien con determinada situación la propiedad o lo que es la ley, sí, lógica que se necesita para simplificar o para buscar una equivalencia, ¿no? Entonces, en algunos casos ni han puesto, no han puesto ni que han aplicado y tampoco han encontrado el resultado, ¿no? Entonces estamos por esa parte notando que hay necesidad de conocer las propiedades, ¿ya? Entonces creo que esto es de lo más curioso que encontré. La otra era una muy fácil que se hacía en 2 segundos, había una intersección de conjuntos, solo 2 personas lo han hecho. Eh, bueno, el tema es que ese de los conjuntos, tú tenías que graficar los intervalos, ¿sí? Y no estoy recordando exactamente iba uno, pero por decirte, uno estaba así, en intervalo cerrado, por eso está la línea contigua, ¿sí? La línea continua indica intervalo cerrado. Y la otra estaba así. Vamos a ahí. Esto significa que la línea no es continua, ¿sí? Entonces este ya es discontinuo. Y por decirte acá decía estoy dando un ejemplo, de -2 a 3, ¿sí? Y bueno, se entiende que todo este tramo no era válido para ese conjunto, ¿sí? Ese por decirte era el conjunto A, de -2 a 3. Ojo con el tema del intervalo, ¿no? El intervalo cerrado abierto, esto estaba marcado seguramente con con este símbolo, corchete, en -2, porque ahí está cerrado, y el 3 abierto con el paréntesis, ¿no? Eso es la señalética, ¿ok? Y en teoría esto era, por ejemplo, el conjunto A. Y tenías otro conjunto B que podía, si no me equivoco, estar en una situación similar a esto. Creo que venía algo así. Cero. Voy a partir del cero.
Estas líneas discontinuas, ¿sí? Y supuestamente acá está el cero, pero eso está en intervalo abierto, ¿sí? Y esto iba hasta el infinito, negativo. Entonces se veía algo así, ¿no? Al menos infinito. Entonces, en intervalos, este otro conjunto B se representaba como el intervalo de izquierda, bueno, menos infinito. Ya, a ver, algo así. Ahí menos infinito, coma hasta el cero, pero en intervalo abierto, ¿sí? Entonces, si estamos viendo, estos se van a intersectar entre menos 2. Voy a tratar de marcar en este momento cómo están. Mira, se están intersectando entre menos 2 y 3, pero el 3 como que está abierto, ojo, ¿sí? Esa es la zona en que se están intersectando. Menos 2 cerrado y 3 abierto, ¿sí? Entonces hay una intersección ahí. Pero como esto no estaba solo, estaba trabajando con un tercer conjunto y ese era el problema, ¿no? Ese tercer conjunto estaba al otro extremo, haciendo algo similar a esto. Y si no me equivoco, este ya se disparaba para el más infinito, pero bueno, estoy tratando de recordar el ejercicio. Sí. Entonces, el problema es que ya no había intersección acá. Por ejemplo, esto iba, uy, estoy un poco mal, ¿no? Mi gráfica, este cero, ok, tiene que estar antes del 3. Lo voy a mover un poquito este, ahí. No me di cuenta que estaba el otro 3 positivo ahí, confundiéndolo con el negativo. Estoy moviendo el cero porque estaba mal posicionado, ¿sí? Pongámoslo acá, cero y cero. Entonces hay un poquito de defecto, pero ahí está, ¿sí? Todo cero en intervalo abierto. Ahí está mostrando CB. Y el tema es que este otro estaba muy distante, ¿no? Por ejemplo, este un intervalo de 5, aunque esté cerrado. Y bueno, obviamente hasta el más infinito, ¿no? Entonces, a este le pongo C igual a intervalo cerrado que va de 5 a más infinito. Este otro símbolo del infinito pues cuesta acá que nos sale bien. Bueno, entonces en este caso lo que quiero mostrar principalmente es que acá cuando te pedían la intersección, no hay, pues no hay intersección acá, ¿sí? Ese es el problema. Bueno, ahí está. Normalmente cuando hablamos de intervalos, por si acaso, el símbolo que le ponen es el paréntesis porque como es infinito, pues no está determinado, ¿no? Ponen abierto ahí. Entonces, ahora viene el problema, pues cuál es la intersección, ¿no? Entonces, entre A y B, ¿sí? La intersección está clara. Entre A y B, la intersección es la zona que comparten. Abierto en 0 y abierto en 3, esa sería la intersección, pero yo necesito llegar hasta el C. Entonces aquí la zona de intersección única es ahí.
No hay intersección con C. Entonces, ¿cuál es la intersección entre los tres conjuntos? A, B y C. Bueno, el conjunto vacío. ¿Mm? El conjunto vacío. Entonces, eso salía del análisis de intervalos que tenía que haber hecho en el ejercicio que pedía, ¿no? Realizar la siguiente operación y pedía la intersección de los tres conjuntos y la respuesta en este caso sería el intervalo vacío, ¿no? A intersección B, intersección C, sería el intervalo vacío o el conjunto vacío, ¿sí? No tienen, ¿sí? Ahí estaría representándose el conjunto vacío. Entonces aquí ya lo voy a dibujar. No tienen ningún elemento común los tres, ¿no? Alguno hizo el diagrama sagital, también está válido, pero era un poco más complicado el diagrama sagital. ¿Por qué? Porque tenías el infinito por acá, en uno de los conjuntos, ¿sí? Entonces eso no, llevarlo a diagrama sagital y es más complicado porque pues el diagrama sagital está basado en elementos finitos, ¿no? Entonces la mejor forma de representarlo era a través del intervalo, ¿no? Y pues en esta gráfica de sobre una sola recta, la línea punteada es intervalo abierto y la línea cerrada es intervalo cerrado, ¿ya? Después no vi mayores temas, ¿no? Pero estoy hablando sobre lo principal. Entonces, los que van a dar recuperatorio de este parcial, por favor, eh, necesito que ya vayan viendo el tema de las propiedades. Esa es la razón por la cual no podemos dar un recuperatorio ya nomás, ¿no? A ver, déjenme ver el calendario. Podemos programar otro martes. Aunque no me gustaría martes porque perderíamos clases. ¿Sí? Una semana, martes, antes del otro examen tendríamos que programar. Ahorita estamos martes 24, ¿verdad? Para el martes 31, ¿sí? Martes 31 de mayo. Lo que voy a hacer es que ustedes me digan quiénes van a dar recuperatorio y en función a ello vamos a preparar, ¿sí? Estoy anotando ahorita martes 31 de mayo. Como ya tienen sus notas en plataforma. Y ese martes también puedo, a la vez, eh, devolverle su examen al que quiera que se lo devuelva. ¿Sí? Lo voy a llevar y listo. ¿Ya? Em, la misma forma tiene que ser igual a las 4 en punto en el mismo módulo. El aula la puedo reservar. ¿Ya? Veamos, hacer una lista, por favor, en el grupo de WhatsApp. Vamos a hacer una lista de quiénes son y en función a ello ya les respondo. Pero la idea sería el 31 para que tengan esta semana más de prepararse, a fijar sus tablas, ¿no? De repente está faltando nada más la práctica. Creo que es más fácil dar en papel esta materia porque es más complicado en manera digital. Entonces, eso sería para el martes 31 de mayo, aunque mm, ya 31 de mayo, ok. Estoy pensando que tal vez ese día está complicado porque tenemos la materia también que avanzar. Pienso que va a tener que ser fuera de horario de la materia, ¿no? Un día de que no tengan muchas clases ustedes, ¿sí? Esa misma semana puede ser para que tengan una semana de trabajo, 31 de mayo, pudiera ser. Déjenme pensarlo, en el grupo les respondo, ¿ya? Lo vemos más un ratito, estoy todavía pensando. Mientras tanto, van a tener una semana de espacio para prepararse para dar un recuperatorio, ¿listo? Del examen que hemos dado, el de 2 temas. Y así no se nos junta para final de semestre. Bueno, ahora vámonos a lo que toca hoy. Vamos a borrar todo esto y nos vamos al tema. Ok, nos toca ahora ver el tema número 4, temas funciones ahora.
es una extensión del tema de relaciones, entonces algunos conceptos se van a como que repetir, solamente que ahora vamos a fijar lo que es el tema de eh, um, el tema de la diferencia en lo que es una relación y lo que es específicamente una función, ¿ya? Ok, vamos a compartir la otra pantalla. Muy bien. Ok, empecemos. Entonces ahí vamos a ver un poco la definición, la interpretación geométrica, sus propiedades. Pues hay tres propiedades principales que tienen las funciones eh, y derivado de esas propiedades se puede definir si una función es tiene inversa o no, ¿ya? Y luego vamos a ver algunos ejercicios que ya se vio en el tema de relaciones, como la composición, ¿sí? Lo vimos en relaciones, también en función lo vamos a ver, es el mismo ejercicio, pero ahora asociado a funciones y algunas operaciones que se pueden realizar también, ¿ya? Entonces, hoy vamos a llegar hasta las propiedades, que es parte teórica sencilla, y la siguiente clase vamos a avanzar a composición y operaciones. Bueno, hay que definir lo que es una función. Aquí tenemos dos ejercicios en forma de diagrama sagital. Siempre definimos a la función como una relación de correspondencia especial, porque dice que si tomamos en cuenta que el primer conjunto es llamado conjunto de partida y al segundo conjunto se le conoce como conjunto de llegada, cuando se trata de una función específicamente, estamos diciendo que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y únicamente un elemento en el conjunto de llegada. Entonces aquí, por ejemplo, acá al 4 le corresponde un 4, al menos 1 un 3, al 0 un 5. Entonces aquí veo a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y como máximo uno del conjunto de llegada. Entonces ahí es cuando viene el concepto de lo que es una función. ¿Listo? En el segundo diagrama estamos observando lo mismo. Tengo también el conjunto de partida y su conjunto de llegada, pero estoy observando que al 0 le corresponde el 3 y el 4. Entonces ya no cumple el concepto de que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde 1, al 0 le corresponden 2. Entonces ahí ya se cae y esto ya no sería una función, pero sí es una relación, ¿no? Entonces, en el mundo real, algunas cosas son función y otras no lo son, ¿no es cierto? Entonces, ahora toca hacer la diferenciación. Geométricamente, el que más se ocupa, por supuesto, son las funciones. Ok, entonces la función es una relación entre dos conjuntos. El primero le llamamos normalmente dominio y al segundo le llaman codominio, ¿no? Entonces, también se le dice conjunto de partida al primero, conjunto de llegada al segundo, ¿no? Entonces, la correspondencia está entre los elementos que tienen los conjuntos, ¿sí? Por cierto. Entonces, normalmente para referirnos a un elemento del conjunto de partida o el dominio, utilizamos el símbolo X, pero esa X se refiere a un elemento, ¿ya? Y el símbolo Y refiere más bien a un elemento del conjunto de llegada. En algunos textos, en vez de escribir Y, refieren a él como f de x. Cualquiera de los dos está bien referido, ¿sí? O Y o f de x. Entonces, una función es una correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto A uno y solamente un elemento del conjunto B. Acá vemos en este ejercicio, esta es una función exacta, no hay ninguna discusión, vemos que solamente hay una correspondencia de 1 a 1, ¿no? Entre A y B. Entonces, este sí es una función. Sin embargo, esta otra llamada G, a esta función se le está llamando G, estamos viendo una correspondencia un poquito diferente porque al 3 le corresponde el A y el M. Entonces, este ya no está definido como función, ¿sí? Entonces, sea f la función de A en B. Esa es la forma de definirla, ¿ya? Entonces dice, sea f de A en B una relación
se dice que f va a ser la función si y solamente si, y ahí viene la verificación, para cada x que pertenecen al conjunto A, existe un único, este símbolo significa existe algún único, y que pertenece a B, tal que y es igual a f de x. Aquí estamos viendo la definición ya formal, ¿no?, de lo que es la función. Entonces simplemente hay que leer los cuantificadores, ¿no? Para todo x que pertenece al conjunto A, existe solamente un único y que pertenece a B para todo y igual a f de x. Entonces, de otra forma de definir, si tomamos en cuenta el conjunto A, cuando hablamos de una función, vamos a decir que el conjunto A en una función es conocido como el dominio de la función, ¿sí? Pero ojo con lo que está diciendo. El dominio de la función siempre es el conjunto A, ¿ok? Todos los elementos del conjunto A deben ser partícipes entonces de la función. Eso es lo que me está diciendo eso. El dominio de la función debe ser siempre el conjunto A. Cuando hablamos de función, hablamos de dos conjuntos A y B, ¿no? La correspondencia entre A y B. A es el conjunto de partida y el de llegada. Entonces, cuando estoy refiriendo a A, me refiero al conjunto de partida, ¿sí? Entonces, dice que el dominio de la función siempre es igual al conjunto de partida, que es A. Entonces, sucede que si hay un par ordenado x, y1, al decir par ordenado, estamos hablando ya de un par que sale del producto cartesiano de la correspondencia entre los dos conjuntos, por ejemplo, un A con un B, ¿sí? Entonces aquí está refiriendo, miren, a dos elementos, x1 y y1, que pertenecen a la función, ¿sí? ¿Por qué dice la función? Porque la función sale del producto cartesiano, ¿ok? Y dice, miren el conector lógico, y x, y2 también pertenecen a la función. Ojo, ¿qué es lo que estoy queriendo mostrar aquí? Está diciendo que el par x, y el par x, y2, o sea, está refiriendo al mismo x. Acuérdense que x se refiere al elemento que está en el conjunto A, ¿sí? El mismo x está con y1 y está con y2. Ahora, está diciendo que si esta condición se da, entonces tiene que ser que y1 es igual a y2. ¿Por qué? Porque para que sea una función, a cada x le debe corresponder un único y. Entonces, la única forma de que a un x le correspondan dos y es que ambos y sean iguales. Eso es lo que está queriendo marcar en esta restricción que estamos viendo por acá. ¿Listo? Entonces, toda función tiene un dominio y el dominio de la función es el conjunto A. Eso significa que todos los elementos de A deben participar en la función, ¿sí? Ok, entonces, hablando del dominio, hablemos también de lo que es el recorrido de una función, porque esos son dos conceptos que siempre va. Si bien habíamos indicado que el dominio de la función son todos los elementos A, el recorrido de la función más bien está incluido en el conjunto B. ¿Y qué es el conjunto B? El conjunto de llegada. El dominio va a tener todos los elementos del conjunto A, que es el conjunto de partida, pero el recorrido va a ser un subconjunto del conjunto de llegada, que es el conjunto B. Entonces estamos viendo la relación de los elementos que están participando en la función, ¿sí? Entonces, cuando hablo del dominio, debo imaginar a todo el conjunto de partida que está ahí dentro. Y cuando hablo de recorrido, debo imaginar que solamente algunos elementos del conjunto B van a participar en la función. Entonces, ahora con esto, normalmente vamos a referir que los X que pertenecen al dominio de la función o los Y que que pertenecen más bien al recorrido de la función. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando justamente de que X pertenece al conjunto de partida y los Y pertenecen al conjunto de llegada, pero en diferente relación, ¿sí? Los X
Todos los X, por cierto, van a participar de la función. Todos los X que tenga A. Sin embargo, no todos los Y que tenga B van a participar en la función. ¿Sí? Entonces, eso son dos cosas distintas que acá se está anotando en la especificación. Entonces, ahora veamos esta actividad. Determina cuál de las siguientes correspondencias es una función. Justifique su respuesta. Entonces, quiero que lo revisen de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿ya? Y me puedan ustedes indicar. Ahí tengo una. Tengo A contra B, ¿no? A ver, en esta primera gráfica, ¿es una función, sí o no? No, no es una función. Pero, a ver, vamos a revisar. Dice que en una función el dominio debe ser igual al conjunto A, ¿sí? El dominio son todos los elementos del conjunto A que están participando en la relación. ¿Quién me dice? En la función, en este caso, ¿sí? O relación, digámosle, porque hay que responder si es función o no. Esta relación está marcada por la flecha. La flecha te dice si está el A correspondiente con el 3 en B, ¿sí? Entonces, vamos a revisar las reglas. Todos los elementos de A deben participar en la relación. Y aquí yo estoy viendo que de cada elemento de A está saliendo una flecha. Cumple la primera. Vamos con la segunda. A cada elemento que está en el conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Vamos a revisar. A A le corresponde ¿cuántos? Solo el 3. A B le corresponde el 3. A C el 3. Al del 3. Yo veo que cada elemento del conjunto A le corresponde una única flecha en el conjunto B. Solo sale una flecha de cada elemento. Yo no veo que haya un caso en que este salga dos flechas de un elemento. Si salieran dos flechas de un elemento, ahí diríamos, hay doble correspondencia. A la A le corresponde el 2 y el 3, pero no es el caso. En ese sentido, este sí es una función, ¿ya? Sí es. Entonces, interpretemos bien la correspondencia. A cada elemento del conjunto A le corresponde uno y solamente uno en el conjunto B. ¿Qué es lo que pasa al otro lado? Este segundo inciso B, estamos hablando de una relación llamada F y quiero saber si es función o no. ¿Están participando en la relación todos los elementos del conjunto M? De cada elemento del conjunto M sale una flecha. La respuesta es sí, sí cumple. El dominio de la relación, vamos a decirle por ahora, el dominio de la relación es igual al conjunto M. Entonces, ahí está, porque de cada uno, el 1, el 2 y el 3, de cada uno está saliendo una flecha. Ahí vamos bien. Vamos a revisar la segunda restricción. A cada elemento del conjunto de llegada, perdón, a cada elemento del conjunto de partida, ¿sí? Le corresponde uno y solamente uno en el conjunto de llegada. ¿Hay doble flecha saliendo de algún elemento del conjunto M? Sí, Sí, el 2. El 2. El 2 tiene doble, ¿no? Entonces, eso significa que este tiene doble correspondencia. Entonces, ahí es donde ya no es función, ¿sí? Entonces, miren el caso. Las funciones están bien definidas, no hay donde perderse. Uno mira que todos los elementos del conjunto de partida tienen que participar. Dos, observa el conjunto de llegada, o sea, que no haya doble fecha llegando, ¿no? O saliendo del conjunto de partida al conjunto de llegada, ¿sí? O sea, no haya esta situación que estamos viendo del 2. El 2 tiene doble correspondencia, entonces eso no debe suceder. Entonces, definitivamente la primera es función y la segunda no es función, ¿ya? Vamos un poquito más.
Ok, ahora me están dando ejercicios para determinar de este si es o no es una función, pero ahora me lo están dando de una forma escrita, en una forma algebraica, ¿no es cierto? No me lo están dando de manera gráfica ni verbal. Entonces, de esta forma algebraica hay que hacer una interpretación para definir si es función o no. Veamos, dice, no tome el par x, y que pertenecen al producto cartesiano r por r, eso significa el r cuadrado, ¿sí? Los reales, ¿ya? Tal que y cuadrado es igual a 3 menos x, considerando que x es menor o igual que 3. Entonces, ahí está restringido. En esta ecuación vamos a desglosar un poquito primero. Tenés el y cuadrado igual a 3 menos x. Entonces te está diciendo que tomes en cuenta solamente los x en este rango, menores o iguales que 3, es decir, de menos infinito hasta el 3. ¿Por qué menos infinito? Porque acá decía reales. Entonces, yo en función a esta restricción puedo armar una tabla de valores de la función y determinar pues, la forma gráfica de la función, ¿no? Y también determinar si es o no es función, ¿ya? ¿Cómo defino si yo armo una tabla de valores si eso no es función? Si yo armo una tabla de valores, debería encontrar que a cada y, o perdón, a cada x, ¿no? Acuérdense que x refiere al conjunto de partida. A cada x le va a corresponder un único y. Eso es lo que veríamos en una tabla de valores. En una forma gráfica, de repente es más fácil, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de una función, ¿no? Estamos indicando de que cualquier recta que tú hagas horizontal solo debe cruzar en un punto a la gráfica que tengas. Un caso puntual es pues la parábola, por ejemplo. Mire, esta parábola está dos veces cruzando en horizontal. Entonces, esta no es una función para nosotros, porque tenemos un valor, por ejemplo, el menos 3, por decirte, negativo, y aquí tenés el 3. No, 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 estoy yendo al revés. Vamos a borrar esta, ahí, ahí, ahí. La función que observa que a cada elemento del conjunto de llegada, del conjunto de llegada, le corresponde uno en el conjunto de partida. Entonces vamos a observar así la horizontal de la gráfica. Estaba yéndome yo a la otra definición. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Si yo hago un corte en vertical, ojo, hace un momento estaba confundiendo la propiedad, el corte acá debería ser en vertical. Revisemos la definición acá. Estoy viendo en este punto de X, aquí por ejemplo está un 3, ¿sí? Y en el X en 3 corta la gráfica en este punto y en este punto, ¿sí? Está cortando en dos puntos. Ahora, ¿por qué digo corta en dos puntos? Porque este punto, ¿cuál es? Si es verdad que este es el 3, este va a ser, por ejemplo, 3, ¿sí? Este es el punto menos 3, perdón, 3 positivo en X, coma, y en Y, por decirte un 2 negativo, ¿sí? ¿Y qué está pasando arriba? Es el mismo 3 en X, ¿sí? Es el mismo 3 positivo, coma, el Y ahora también positivo, pero es 2. Entonces, aquí estoy observando que al X, que es 3, le está correspondiendo el 2 positivo y el 2 negativo. Entonces, gráficamente una función también se puede definir muy rápido, ¿no? En teoría o en la práctica, si tenés un gráfico y cortas con una vertical, ojo, con una vertical cortas en más de un punto, ya no es función. Esta no es función gráficamente. Sin embargo, este otro, el que estaba yo haciendo un momento,
Este sí sería una función. ¿Por qué? Porque a cada x solo le corta en un punto. ¿Sí? Entonces, gráficamente, la recta vertical te va a marcar si es o no es función. ¿Listo? Entonces, vamos a tabular esto. Como me lo están dando en su forma algebraica, tengo dos opciones. O tabulo o hago una gráfica. Veamos la forma primero manual, que es tabular. Tabular para poder graficar. ¿Ok? Bueno, agarramos y tomo la ecuación. Y cuadrado igual a 3 menos x. Despejamos y. ¿Sí? El y cuadrado, ok, más menos, esto es importante, ¿no? Cuando hacemos la raíz cuadrada, tiene que aparecer el concepto de más menos. ¿Por qué? Porque si acá reemplazas el 1 positivo, va a ser 1 al cuadrado positivo, ¿sí? Y si reemplazas el 1 negativo, también va a ser el 1 sin signo, ¿sí? Entonces, las raíces con potencia perdón, los números elevado a potencia par tienen que llevar el signo más menos por el tema de que el signo va a ir para ambos lados, ¿verdad? Entonces aquí tengo el más menos de la raíz cuadrada de 3 menos x. Entonces esto ya está listo para llevar a una tabla de valores. Ahora tengo que leer acá la restricción, dice cuando que x puede tomar cualquier valor menor o igual que 3. Entonces, tomando en cuenta eso, si x vale 3, por ejemplo, si x vale 2 como válido, menor o igual que 3 dice, ¿no? Entonces 3, 2, 1, 0, ¿sí? Puede ir hasta el infinito, porque acá dice los reales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tomo para x3, ¿qué va a pasar cuando x vale 3? 3 menos 3 es 0, más menos 0 es 0, porque el 0 no tiene signo. Entonces, el 3 con el 0, ¿no? ¿Qué pasa si x vale 2? 3 menos 2 es 1. Raíz de 1 es 1, pero el 1 va a ser positivo y negativo para el 2. ¿Y de ahí qué va a pasar? Si tomara, por ejemplo, el x eh, ya tomé el 2, me tocaría el 1, ¿no? 3 menos 1 sería el 2, ¿cierto? Y si saco el raíz, ya me va a salir un número real con puntos y decimales. Entonces, de repente puedo seguir bajando la tablita y una recomendación es no usar esos valores con puntitos y parte decimal muy extensiva. Entonces, tratar de tomar enteros en la prueba y si es necesario, tus decimales con 0,5, espaciados en 0,5 y 0,5. ¿Ya? Entonces, acá en el ejemplo estoy tomando sobre ese caso, el 3, el 2, pude seguir bajando porque se podía, ¿no? Aquí, como el X va a hacerse más pequeño cada vez, se entiende que esto se va a poder sacar la raíz, pero ahí está, con esos dos. ¿Y qué está pasando ahí con la correspondencia? El 3 va a ir con el 0, el 2, sin embargo, va a ir con el 1 positivo y el 1 negativo. Ahora, ¿por qué no prueba el 1, el 0, todo lo demás? Porque al llegar a este punto y ver la doble correspondencia, yo ya sé la respuesta. Esto no es una función, porque al 2 le corresponde doble imagen. Normalmente le llamamos imagen al correspondiente. Tiene doble imagen, no es función. Entonces ya de ahí directamente la respuesta no es función. ¿Ok? Tengamos cuidado con esto, ¿sí? Primero del positivo negativo que hay que poner delante. Dos, porque si esto no te dabas cuenta, no te ibas a dar cuenta de la doble imagen acá, ¿sí? Otro tema, que no hay raíces de negativos. Si aquí te aparece un negativo, no hay raíz de negativo. Tomar en cuenta también la restricción que está aquí poniendo para la hora de tabular los datos. Vamos a ver otro ejercicio. Ok, aquí tengo este otro. Es un poquito más largo. Esta de repente ya es una función llamada función a trozos, porque me dan pedaceada. Miren, dice, para todo x, y que pertenece al producto cartesiano r por r, tal que y cuadrado igual a x cuadrado menos 1. Acá estáis observando una, ¿sí? Y ahí está su restricción. Tomar en cuenta que el x puede ser menor o igual que 1 o mayor que menos 1. Fíjate que te está dando el intervalo de valores válidos para esta función.
Y luego te da una segunda, por eso se llama función a trozos, ¿sí? Te da acá una segunda, también con su restricción de intervalo. Entonces toca o graficas las funciones para tomar en cuenta la definición gráfica que tiene y definir si es o no es función, o empezamos a tabular. Entonces, como está de manera algebraica, una forma fácil es tabular, despejando la variable, ¿no es cierto? En este caso, X y tratar de darle valores. Entonces, primero ubiquemos los intervalos válidos, ¿no? Para esta primera, agarramos y decimos, bueno, tiene que ir de -1 a 1. Entonces vamos a graficar ese intervalo válido para este, de -1 a 1. Entonces ahí está, de -1 a 1. Ojo que el 1 es intervalo cerrado y el -1 es intervalo abierto. Hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Entonces aquí está el intervalo para el 1. Y el otro intervalo que dice de 1 a menores que 4. Entonces está yendo del 1 positivo al 4 positivo, pero en el 4 es el intervalo abierto y en el 1 el intervalo es cerrado. Entonces aquí ya se nota la línea horizontal, la línea continua indicando cerrado. Y en esto también se puede usar este símbolo que pintado significa cerrado y sin pintar significa abierto. Entonces aquí ya veo yo el intervalo de valores que tiene la segunda ecuación, ¿ya? Entonces, eh, simbólicamente, el primer intervalo de -1 a 1, el segundo intervalo de 1 a 4, y vemos acá un punto de intersección entre estos dos. ¿Cuál es el punto de intersección? Donde están compartiendo. ¿Dónde comparten? El único punto exacto de compartido es el 1. ¿Por qué? Porque el 1 es parte del primer intervalo, miren, menor o igual. Y el segundo también tiene al 1 parte de su intervalo, por eso dice menor o igual. Entonces, aquí el resultado de esto, la intersección de los intervalos es el 1. Entonces, están compartiendo las dos funciones el valor de 1. ¿Qué significa eso? Esta es una función a trozos. Significa que lo han pedaceado. Entonces, para decir que todo esto es una función, yo debería encontrar la situación de que a cada x le corresponde un único y. Pero al haber esta intersección que estamos notando acá, nosotros ya tenemos la disyuntiva de decir esa intersección, esta intersección nos va a decir que hay una probabilidad de que estén en ese punto compartiendo con doble imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está tanto en la primera función como en la segunda función. ¿Entendido? Entonces, otra forma es empezar a tabular y luego graficar también. Derivado de la tabulación de datos, lo que le corresponde en X y Y, se puede armar un eje cartesiano en el cual graficamos la función y ahí se va a ver, ¿no? Cuando tú hagas las rectas verticales sobre el plano cartesiano, si la recta vertical corta en más de un punto a las X, entonces pues no es función. En este caso, esto me está dando esa señalética, ¿ok? Entonces vamos a avanzar a la siguiente. Bueno, acá tenemos otra vez, si tú revisas, es la misma que está aquí, ¿sí? Solo que ahora voy a continuar con la otra perspectiva. Bueno, ok, agarro para un x igual 0, ¿por qué? Revisemos los intervalos analizados, miren. Estamos viendo que entre -1 y 4 sería el intervalo de análisis, ¿no? Porque es el intervalo válido para las dos funciones. De -1 a 1 para una función y de 1 a 4 para la otra función, ¿sí? Entonces lo que voy a empezar a darle valores válidos dentro de este intervalo a las funciones para ir tabulando. Entonces, ok, para x igual a 0, o sea, aquí reemplazo 0, y me queda en -1 en esta función. Estoy trabajando primero acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que x vale 1, 1 al cuadrado es 1, -1 es 0, entonces y queda básicamente en 0. Acá, por favor, es 0, ¿ya? No -0, 0. Ese se me fue ese simbolito. Ahora, ¿qué está pasando con la otra función?
sea, siempre veamos lo que pasa en las dos. Cuando x0 acá, 0 menos 1 es menos 1. Ahí está, ¿sí? ¿Qué pasa en la otra? Si x vale 1, 1 menos 1 es 0, pero en esta función. Ahora, ¿qué pasa en esta otra? En esta otra dice mayores o iguales que 1. El 0 no participaba, ¿verdad? Por eso es que yo acá no estoy reemplazando el 0 en esta función. Pero ahora el 1 era elemento válido para esta función y también para esta. De hecho, ¿se acuerdan el que compartía? ¿Ya? Entonces, x igual a 1 acá me da un 0, pero si acá reemplazo 1, 1 al cuadrado es 1, 1 menos 4 es menos 3, 1 menos un tercio. Entonces, y es menos un tercio. Entonces, ¿qué estoy observando? Para x igual a 1, el y vale 0 y y vale menos un tercio. Entonces, ahí es donde también ya veo la doble imagen, ¿sí? ¿Qué pasa cuando x vale 2? ¿El 2 era válido aquí en esta función? No, en este intervalo me decía que el 2 no es válido para esta función, por lo tanto voy a la otra, ¿el 2 es válido aquí? Sí. Reemplazo entonces en x el valor de 2 para obtener el y. Entonces, si x vale 2, y vale menos 2, ¿no? Sería 2 al cuadrado 4, entre 2 menos 4 menos 2, entonces ahí sale menos 2 para y. Entonces, ¿cuáles son los x que tengo? 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. El eje x o la abscisa. Vamos a ir anotándonos eso, por favor. Normalmente al eje x le tratamos como abscisa y en la mayoría de los textos lo van a ver así. Luego tenemos el y, menos 1, menos un tercio y menos 2. Ah, perdón, me estoy olvidando. Menos 1, 0, menos un tercio y menos 2. Eso sería el eje y o la ordenada. Entonces ahí está la gráfica del diagrama sagital, ¿no? Entonces no se olviden, abscisa y ordenada para definir los ejes. Entonces aquí ya está más clara la gráfica a través del diagrama sagital, ¿no? Estoy observando que no hay problema con el 0 porque tiene una sola imagen, el 2 tiene una sola imagen, pero el 1 tiene doble imagen, que era justamente el de la intersección que vimos en el otro gráfico. Esta doble imagen me dice que esto no es función. Yo ya lo sospechaba ya, pero acá ya me lo estoy demostrando, ¿sí? Con el diagrama sagital. Ojo que esta función, bueno, esta relación a trozos que está acá en el fondo, se puede graficar en el eje cartesiano también, ¿sí? Porque aquí tenés el punto 0 menos 1, 2 menos 2, 1 0 y 1 menos 3. O sea, tú puedes hacer ese gráfico, solamente que cuando viene a trozos como está aquí es más difícil, porque es como que tenés dos gráficas que están en una sola. Entonces hay que ponerle nomás atención en tabular bastantes datos acá, los más posibles para obtener la gráfica. Más un momento les voy a mostrar una aplicación llamada GeoGebra. No la vamos a ver a fondo en la materia, pero GeoGebra se utiliza mucho ahora en Mat 101, en materias como cálculo también, ¿sí? Porque te puede hacer las gráficas de funciones y relaciones de manera sencilla y fácil, con el objetivo de que ya te preocupes solamente de análisis, ¿sí? Entonces, al final lo vamos a ver. Por ahora la definición de este es que no es función. Bueno, este ya me lo salto. Con eso ya tendríamos el concepto ya bien aprendido. Y nos vamos a la interpretación geométrica. ¿Listo? Entendamos que cuando hablamos de una función, estamos hablando de la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, en este caso A y B. En una función, todos los elementos del conjunto A participan, ¿no?, de la correspondencia, y de cada elemento del conjunto a cada elemento del conjunto A le va a corresponder una y solamente un elemento del conjunto B. Esa sería la definición formal, ¿ya? Si esto lo llevamos a formas en las cuales podemos representar, ahí está la forma verbal. Por ejemplo, decir el doble del cuadrado de cada número real, ¿sí? Eso es una forma verbal de expresar a la función. La algebraica es la que más ocupamos, viene bajo la forma de un f de x, es decir, una ecuación en función a x.
Normalmente X pertenece a las reales, hablamos de un plano cartesiano real. O la tabla de valores, donde corresponde, se observa claramente a cada X que Y le corresponde, ¿no es cierto? De acuerdo a esta restricción que nos marca, ¿no? Entonces ahí está un ejemplo de la tabla de valores para cada X, un Y en específico. La representación gráfica en el eje cartesiano, eh, ordenada versus abscisa. Las Y son las ordenadas, las abscisas son las X. Este, por ejemplo, es la parábola y pues esta función si lo es, ¿no? Porque gráficamente dijimos que la forma de definir si era o no función era simplemente haciendo una recta vertical y si esta recta solo cruza en un punto A la gráfica en X, ¿sí? Esa es una función. Entonces, en este caso sí era una función la parábola. Bueno, acá tenemos, pues aquí tengo una ecuación y estamos de repente con la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo grafico esta ecuación? Y para determinar si esta es o no es una función. Bueno, me está diciendo que los valores válidos de X son los reales, entonces puedo tomar de menos infinito a más infinito, incluso los decimales, ¿no? Pero hay que hacer un rango de valores simétrico, ¿no? Desde un menos X a un más X, de un menos 3 a un 3, de un menos 5 a un 5. Y hay que tratar de tomar intervalos de valores constantes. Entonces, si empiezo en menos 5, bajar a menos 4.5, menos 4, menos 3.5, menos 3. Entonces, me refiero a regularmente ir bajando el intervalo que hay del uno al otro. Entonces, acá, por ejemplo, dice, si tenemos al conjunto A y B, donde a cada X, ¿sí? Que yo ponga, que es de los reales, le va a corresponder un único Y, pues sí. Por ejemplo, acá dice, tomo el 1, tomo el 2, tomo el 3, el 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8, el 3 al cubo 27. Entonces, definitivamente este sí es una función, porque es imposible que una cantidad al cubo me dé 2, ¿no es cierto? Doble cantidad, ¿sí? Entonces, ahí está, pero vámonos ahora a la interpretación geométrica de este tipo de ecuaciones. No todas las ecuaciones son función, pero es importante tener el concepto correcto de que el dominio se refiere a los elementos del conjunto A que están participando de la correspondencia y el rango que está incluido en el conjunto B se refiere a todos los elementos del conjunto B que están participando de la correspondencia. Entonces, eso por favor hay que tomar en cuenta también. El rango está incluido en el conjunto B, sin embargo el dominio es igual a lo que es el conjunto A, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, si estamos viendo estos diagramas de Venn, ¿qué diríamos acá? El dominio sería el conjunto P, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay flechas saliendo de todos los elementos del conjunto P. Entonces el dominio de esta función es el conjunto P. Ahora, veamos el tema del rango. Eh, el rango, ¿qué valores tendríamos en este ejercicio? ¿Cuáles serían los elementos que están participando en el rango de esta función f? ¿O cuáles son los elementos que hacen el rango? 2, 4 y 6. Pero el 6 también es parte del rango, mi pregunta. Miren, el dominio, digo que es A, B y C. ¿Por qué? Porque de A, B y C está saliendo una flecha. La flecha indica la correspondencia, quiere decir que está dentro de la función. Entonces, por esa razón el dominio está bien. Todo lo que está en el conjunto P es dominio. Y esa es la definición de función, que todos los elementos del conjunto de partida deben participar. Ahora, ¿qué pasa con el rango? No todos los que están en el conjunto Q van a participar, no todos. Es que aquí sí yo digo, acá referencia a B, pero el B es el Q en este ejemplo, ¿sí? ¿Todos los elementos de Q están participando en la correspondencia? No. El 2 sí, porque al 2 le llega una flecha. El 4 sí, porque al 4 le llega una flecha. Pero al 6 no le llega a nadie. Entonces el 6 no está participando. Por esa razón decimos que el rango de la función está incluido en B.
Porque para que sea una función no es necesario que esté participando el 6, ¿ya? Entonces, la flecha te indica si está participando en la función. Entonces, cuando hablábamos de que el rango está incluido en B, nos referíamos justamente a eso. No todos los elementos del conjunto de llegada van a participar, ¿sí? Y todavía estamos hablando de una función. Entonces, el dominio es ABC y el rango es 2 y 4 solamente, ¿ya? A los que le llega la flecha, ¿ok? Bien, entonces acá, por ejemplo, dice determine el dominio y rango de cada función, ¿ok? Dado el conjunto de parejas ordenadas que lo conforman. Entonces ahí está el conjunto de parejas ordenadas. Tengo a P, tengo a Q y vamos a analizando P y Q. Quiero saber el dominio y el rango de la función. Ojo que en P tengo un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Entonces, la pregunta es, en esos pares ordenados, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango? P y Q ya son las funciones, por cierto, no son conjuntos, ¿no? Fíjense que el P es una relación en el cual está enumerando dentro de las llaves un conjunto de pares ordenados, donde el primero corresponde a X y el segundo corresponde a Y. El dominio está relacionado con las X y el rango está relacionado con las Y. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el dominio de P? ¿Quién me puede dar esa respuesta? ¿Cuál es el dominio de P? Creo que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ese es el dominio de P. Y el rango por el segundo. 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, los primeros elementos representan al dominio y el segundo componente representa al rango. ¿Sí? Bien. En el número 2 dice, ¿no? Halle el dominio y el rango de la función cuya representación gráfica se muestra a continuación. Me están dando la representación gráfica. ¿Sí? Me están dando los intervalos también dentro del eje coordenado. ¿Cuál es el dominio? Las X que participan en la relación. No le estoy diciendo todavía función porque no lo sé. Las X que participan. ¿Qué X están participando en la gráfica de que estamos viendo acá? El eje X, ¿de dónde a dónde está participando? De menos 3, 3 hasta el 3. de menos 3 a 3, muy bien, pero menos 3 cerrado lo estoy poniendo, como lo voy a poner en forma de intervalo, ¿sí? De menos 3 a 3 positivo, con intervalo cerrado. El dominio es todo eso, de menos 3 a 3, es que son todos los reales, ¿no? ¿Y qué está pasando con el rango? En Y, en el eje Y, ¿de dónde a dónde está en la gráfica? Cerrado en 0 hasta el 3 Abierto positivo. menos infinito. Me parece de cerrado en 0, porque fíjate que esta es una semicircunferencia y está Sí, solamente cerrado de en las 0. Y's en positivo. Muy bien, está mejor decir de 0 cerrado, pero solamente está yendo hasta el 3 también cerrado. ¿Sí? Entonces, este, por ejemplo, ¿es o no es función? Es función Es función porque si de cortas los las Pokémon. verticales solamente en un punto, la va a cortar a la gráfica. Ahora, si yo hiciera una modificación de este gráfico, bueno, bien redondito, ¿no? ¿Sería o no sería función ahí? Una circunferencia, por ejemplo. No, ya no es función. Esta ya no es función. Cortaría en dos puntos a la gráfica una vertical. Muy bien. Ya tenemos el concepto entonces de dominio y
rango. Entonces, lo que tocaría ahora es trabajar la interpretación gráfica desde las tablas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos una ecuación. Está, pues, y igual a o f de x, también me la pudieran poner así. Y aquí está la x como variable independiente. Y aquí me dice que el dominio, es decir, las x que puedo tomar son de menos infinito a infinito. A la hora de tabular, lo que les decía, tomo un rango simétrico. Lo ideal es que si estoy partiendo en -8, que es el más pequeño, llegue a un 8, idealmente para tener una buena muestra de gráfica. En este caso de -8 ha llegado a 4 y ojo el rango de valores, ¿no? De -8 a -4, aquí le bajo 4, luego bajo a -2, luego bajó a 0, luego subió a 4. Yo más bien recomiendo tomar algo más simétrico. Para mí hubiera sido mucho mejor que acá se hubiera tomado un -8, un -6, si estamos con poco espacio, -4, -2, o sea, de 2 en 2, irle bajando siempre. Y si es los reales, lo más recomendable es también tener algunos puntos intermedios, ¿no? Cuando necesitas más exactitud en la gráfica, me refiero. Entonces, ejemplo, -7.5, -7, -6.5, -6, es decir, tratar de que sea lo más claro posible el gráfico para no tener dudas cómo es su comportamiento. Entonces luego llegaría seguramente hasta un 7, 7.5 y 8. Entonces, al decir simétrico es partir de un -8 a un 8 y que el rango de valores se mueva, perdón, el intervalo en que se mueve cada valor sea un constante, ¿no? De 0.5 en caso que pues tengas que hacer con los reales, ¿no? Si es entero, de a uno en uno, de a dos en dos, ok. Eso nos da mayor claridad en las gráficas. Entonces esa sería una recomendación genérica. Ahora, si yo voy a tabular todo esto, sería simplemente agarrar el eje coordenado, ¿sí? Y empezar, ¿no? En X y Y, -8, por ejemplo, tendría que tener acá bien armadito, ¿sí? Y por ejemplo, él dice el punto -8 y -3, entonces ahí claramente se está refiriendo a la parte, al cuadrante que está en la parte inferior derecha, ¿no? Ahí, por ejemplo, va, sí, ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, ¿qué significa graficar? Hacer encontrar la gráfica, ¿no? -8 con -3, -8 en X, ¿sí? Y -3 en Y. Poquito mal está mi gráfica, pero bueno, lo importante fue encontrar esto, el punto de cruce. Entonces, cada parte va a dar un punto de cruce que va a ir armando la gráfica. -4 con 11 negativo, entonces fíjate que se va alejando, ¿no? 0, -3 en X0 y -3 en Y. Rara la gráfica, ¿sí? Entonces parece que va subiendo, bajando. No debe ser esta función, debe ser una relación. Pero de todas maneras, el gráfico que estamos viendo se va a facilitar más cuando nosotros lo llevemos hacia un eje coordenado, ¿sí? Entonces, para eso, compartir rápidamente pantalla, tenemos la herramienta de GeoGebra. Sí, entonces acá voy a tratar de mostrar un poquito. La ve, ¿no? GeoGebra es una aplicación que te puedes descargar a escritorio, ¿ya? Y bueno, en realidad la forma más fácil de trabajar en GeoGebra es dándole acá en entrada la ecuación, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, la ecuación la voy a traer de allá. Y igual a un medio x cuadrado más 4x, voy a copiar, ¿sí? (0,5 x cuadrado más 4x). ¿Vieron cómo lo puso ya allá? Ya lo vamos a modificar, más 4x, no me acuerdo qué más, menos 3. Entonces, miren, acá está la gráfica. Yo acá en entrada, en la parte inferior, ahí lo grafico. Y él le da un nombre y ahí está. Entonces, esta es la función que se ha armado, es una parabolita.
Entonces en GeoGebra se facilita bastante y el análisis de la función se puede disminuir mucho, ¿ya? Entonces, si bien aquí no ha sido tan difícil graficarlo en GeoGebra porque tenía la ecuación, a veces puedo tener una situación en la cual no me dan la ecuación, me dan, por ejemplo, la tabla, ¿no? La tabla que hay que tabular, ¿sí? Entonces, por eso me interesa mostrarles en la siguiente clase cómo agarrar una tabla y llegar a la gráfica en GeoGebra. Entonces, eso vamos a dejar para nuestra siguiente clase. Ahora, para terminar esta parte, las funciones cumplen tres propiedades. Estas tres propiedades observan dos cosas, el dominio y el codominio o contradominio, ¿sí? Entonces, estas propiedades están basadas en cómo se comporta la función con respecto al dominio y el contradominio. Entonces, pongamos atención que no es muy difícil de memorizarlas. Son las tres, inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. ¿Qué significa la inyectividad? La función inyectiva es que si a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde, dice, como máximo un elemento del conjunto de partida. Resulta que antiguamente habíamos dicho lo siguiente. Tenías acá y tenías acá y tenías aquí algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, así y así. Y resulta que yo cuando veía lo que era una función podía suceder esto, ¿sí? ¿Ok? Y acá, le voy a aumentar acá. Entonces, esta de acá, ¿es o no es función? A cada elemento del conjunto de llegada le corresponde una solamente el conjunto de partida. Solo hay una flecha que ya de cada elemento de A solo sale una flecha, ¿cierto? Pero ahora dice que ¿sí? A cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habíamos observado en algunos ejemplos anteriormente y que causaba la duda, ¿no? Habíamos dicho de que podía suceder, por ejemplo, que si tuviéramos un C, vamos a dibujarlo acá, pero este C podía ir también a 1, ¿sí? Ese habíamos dicho que era una función, porque todos los elementos del conjunto A participan. El dominio participaba completamente. El conjunto A está participando todos. Bien. 2. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único en el conjunto llegada. Sí, 1, a B1, a C le corresponde 1. Pero ahora aquí está mirando la inyectividad. Dice como máximo 1. A cada elemento del conjunto de llegada, se está mirando aquí ahora. A cada uno de estos, dice, le debe llegar máximo 1. Y aquí que estoy viendo, al 2 le llega una flecha, pero al 1 le está llegando 2 flechas. La inyectividad dice que eso no debe suceder. Entonces, esta, por ejemplo, es una función, pero no es inyectiva. Entonces, ahora las propiedades de funciones están mirando al conjunto de llegada. Miren, no está mirando al conjunto de partida, está mirando al conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, veamos el ejemplo. Tenés A, tenés B, tenés A con B, 2, 4, 6. Y ahí están las relaciones, la correspondencia de el A con 6, el B con 2. ¿Es o no es función esto? Todos los elementos de A están participando. 1, bien. 2. A cada elemento del conjunto de llegada le corresponde únicamente 1, perdón, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde 1 en el conjunto de llegada. O sea, de A solo sale una flecha, de B solo sale una flecha. Eso es lo que define una función. Esto sí es una función. Pero ahora la pregunta ¿es inyectiva o no es inyectiva? ¿Qué dice la inyectividad? A cada elemento del conjunto de llegada, a cada uno de estos,
le corresponde un único elemento del conjunto de partida. Entonces, ahora está mirando aquí. Al 2 le corresponde el B. Al 6 le corresponde el A. Ahora, ¿qué está pasando con el 4? El 4 no le corresponde en A. Pero, ¿qué dice la frase? ¿Qué dice la frase? Máximo. Máximo 1. Es decir, que puede ser vacío. ¿Sí? Entonces, esta sí es inyectiva. ¿Sí? ¿Por qué es inyectiva? Porque al 4 no le corresponde nadie, pero aquí dice máximo 1, entonces 0 puede ser, este le corresponde 0. Entonces ahí está un ejemplo de una función inyectiva. Entonces, las propiedades de las funciones están mirando aquí ahora. Ya no está mirando al conjunto A, está mirando básicamente al conjunto B. Veamos ahora el concepto de la sobreyectividad. Perdón, hay un ejemplo más de inyectiva, de una vez lo miraremos. Acá dice, ¿no? Tengo tabulado este X con Y, ¿sí? Está reemplazando en esta X, ¿ok? Aquí está tabulándolo. Ahora, ¿qué reemplaza en X? Ok, el dominio es de 1 positivo a infinito. Entonces, las X valen de 1 a infinito. Entonces, de 1 a infinito pudiera reemplazar el valor de X por este intervalo válido. Y el rango dice, perdón, el dominio es todo lo que es en X y el rango es todo lo que es en Y. Ahora, los Y válidos, les dice, de 0, intervalo cerrado, a infinito. Entonces, los válidos de Y van a ser los que están dentro de este intervalo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a reemplazar el dominio acá y si está dentro de este intervalo, lo tabulamos. El 1 menos 1 es 0, el 0 está bien. El 2 menos 1 es 1, el 1 es correcto, está bien. Entonces, todos los que he reemplazado y corresponden a este intervalo, los he tabulado. Entonces, la pregunta es si es inyectiva. ¿Qué dice la inyectividad? Mirar el conjunto de llegada. A cada uno le debe corresponder un único nada más. Entonces, fíjate que al 0 no hay repetido. El 1 tampoco, el 2 tampoco, el 3 tampoco. El 2 no hay ni un repetido en Y. Si hubiera algún repetido, significaría que hay doble participación. Entonces, eso me está indicando de que esta sí es una función inyectiva. ¿Ya? Entonces, observamos siempre el conjunto de llegada. Gráficamente se ve así. Veámonos en la otra propiedad, la sobreyectividad. Esto lo voy a saltar un rato, es el mismo análisis. Segunda propiedad, vámonos a la sobreyectividad. ¿Qué dice la sobreyectividad? Ok, este está mirando algo como esto. Miren la frase. Todos los elementos del conjunto B deben participar en la función. Todo el rango debe ser igual al conjunto B. Ahí está. La función es sobreyectiva cuando el rango de la función es igual al conjunto de llegada. Es decir, cuando el rango es igual al conjunto B. ¿Ok? Entonces, lo que les decía al principio, las propiedades están mirando siempre el conjunto de llegada. ¿Ok? Deben primero cumplir que es función. Si son función, verificamos si es inyectiva y es sobreyectiva. La inyectividad mira de que a cada elemento del conjunto de llegada, a cada uno de los que venga acá, le corresponda máximo 1 que viene de A. La sobreyectividad dice que todos los elementos del conjunto B deben participar en la función. Entonces, básicamente está diciendo que el rango debe ser igual al conjunto de llegada. Entonces, aquí, por ejemplo, viendo esta situación, vamos a ver. Esta función o esta función que me estamos mostrando en el diagrama sagital, ¿es sobreyectiva, sí o no? ¿Están participando todos los Y? Sí. Es sobreyectiva. Sí, porque a cada uno de los Y le llega una flecha. Es sobreyectiva. Vamos con la otra pregunta. ¿Es inyectiva? ¿Sí o no? ¿Qué dice la inyectividad? Que a cada elemento del conjunto B le debe llegar máximo una flecha o solo debe participar una vez. Entonces, en este caso, vemos que a Y le llega doble flecha. Esta no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva porque todos los elementos del conjunto B están participando en la relación. ¿Sí? Entonces, es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Entonces, no necesariamente ambas propiedades van a cumplirse a la par. Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos observando?
si entendemos que el conjunto de llegada son el eje Y, ¿sí? Y estoy observando que todo el eje Y está participando en la función, ¿sí? Todo. Miren que es una recta que empieza en el infinito positivo y termina en el infinito negativo. Entonces, esta función sí me parece sobreyectiva. ¿Es una función? Sí es función, porque si hago verticales, en cruces de verticales, solo va a cruzar en un punto a la gráfica. ¿Es función y es sobreyectiva? Sí, porque todas las y están participando en la función. ¿Qué pasa con el que está a la izquierda? Lo primero, ¿es función? Todas las verticales que bajes están llegando. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos preguntando si es sobreyectiva. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Están participando, como dice? ¿Qué decía la sobreyectividad? Que todos los elementos del conjunto de partida, perdón, del conjunto de llegada deben participar de la relación. Pero aquí estamos viendo algo interesante, ¿no? Vamos a ver dónde está. Estamos viendo esto. Ahí va bien. Ahora estoy trazando horizontal. Alguien va a decir, sí, estoy trazando horizontal. ¿Qué significa que esta puntualmente haya cruzado en dos lugares a la gráfica? ¿Qué significa que este haya cruzado en dos lugares a la gráfica? Porque lo está haciendo en este punto y en este punto, ¿sí? ¿Y este punto cuál es? En el eje Y, este punto puede ser un 1. Le está cruzando en 0, x0 con 1, menos 1 con 1, ¿sí? Entonces, si yo lo grafico, ¿ok? Tenemos el par en 0 en las X, ¿sí? Y en 1 positivo en Y. Y al otro tenés en X, el otro punto en que cruza, a ver, estamos acá y este otro. En la X es un 1 y en la Y es un 1. ¿Sí? Entonces, fíjate que en esta gráfica, 0 para X y 1 para Y, 1 para X y 1 para Y. Más o menos esa es esta línea que estoy representando. Esos son los dos pares. Vamos a revisar las propiedades. ¿Qué dice la inyectividad? La inyectividad dice de que a cada elemento del conjunto de llegada, a cada uno de estos, le debe llegar solamente un elemento del conjunto de partida. Yo veo que al 1, ¿sí? Le llegó el 0 y el 1. Le ha llegado 2, ¿sí? Doble, ¿ya? Entonces, esto me dice que esta de acá no es inyectiva. Ojo que ahí estoy revisando inyectividad, ¿sí? Entonces, esta X no es por la sobreyectividad, es por la inyectividad. Porque al 1 le está llegando doble, ¿sí? Al 1 le están llegando dos flechas, uno del 0 y otro del 1. Entonces, en horizontal, gráficamente, si cruza a dos puntos, estoy mirando la inyectividad, ¿sí? Porque decía la regla máximo 1 y aquí estoy viendo 2. ¿Ok? ¿Qué pasa con la sobreyectividad? La sobreyectividad dice que todos los elementos del conjunto de llegada deben participar en la relación. O sea, el rango debe ser igual al conjunto de llegada. Entonces, si tú miras, esta gráfica también está yendo de menos infinito a más infinito. No tiene ningún corte. Entonces, si bien es sobreyectiva, no es inyectiva. Esta X era mensaje por la inyectividad. ¿Ok? Entonces, por favor, van a repasar las dos propiedades comparando gráficamente lo que pasa. La función, gráficamente, yo la reviso con las líneas verticales, ¿sí? La inyectividad, sin embargo, la reviso con las líneas horizontales, ¿ok? Ahí son dos formas gráficas de identificarlo muy rápido. Ok. Le voy a cambiar le falta la etiqueta, ¿sí? La biyectividad es la más fácil de recordar.
Cuando una función es inyectiva y sobreyectiva, es decir, cuando es ambas a la vez, decimos que es biyectiva. Entonces, muy raras son las funciones que cumplen ambas cosas. Veamos este ejemplo. ¿Es inyectiva? Sí, porque a cada elemento del conjunto de llegada le está llegando una sola flecha. ¿Sí? Hay un único correspondiente como máximo. No, máximo le llega a 1, ¿no? ¿Puede llegar 0? Sí. Es inyectiva. Ahora, ¿es sobreyectiva? Si el conjunto B, si todos los elementos del conjunto B están participando de la función. Aquí yo veo que a todos los de B le llega una flecha, entonces están todos participando. Algunos dicen, si ninguno sobra en B, nadie sobra en B. Si hubiera aquí un 7 solito, sin flecha, sobraría B el 7, entonces no sería sobreyectiva. Esta es una función típica biyectiva, porque cumple inyectividad y cumple también la sobreyectividad, ¿sí? Entonces, aquí me están dando una función como esta y me dice que tome los reales para el conjunto de llegada, también para el conjunto de partida. Si te pones a graficar, la pregunta es si es o no es biyectiva. Entonces, nos vamos a ir con esta pregunta a la clase de hoy. Anótense, por favor, esa función, f de x igual a x cuadrado más 3. Van a analizar tres cosas. Es función, 1. Voy a anotar las preguntas, anótenlo por favor en su cuadernito. Es función. Otro, si es función, la pregunta es inyectiva, es sobreyectiva. Claro que hay que indicar por qué, ¿no? No solamente sí y no. Y es biyectiva. Justificar. Entonces, háganlo ustedes. ¿Ok? Lo hacen y la siguiente clase me lo comparten. ¿Ya? Déjenme pensar sobre las fechas del recuperatorio. Miren, la verdad que no me gustaría perder clases porque es probable que el viernes también perdamos una clase. Entonces, lo más probable es que lo vamos a poner a sábado. Entonces, yo voy a proponer hacerlo en un sábado en la mañana, de aquí a una semana, el siguiente sábado, y vamos a ver cuántos se inscriben. Ojalá que se animen. El problema de sábado de repente es que tengas otra clase, ¿no? Pero más clases ya no pudiera perder para un recuperatorio. Ese sería el motivo, ¿ya? Entonces, hablando del siguiente sábado, ¿qué hora puede ser la mañana, ¿no? Creo que es más factible en la mañana, ¿sí? Entonces, sin embargo, déjenme proponerlo en el grupo, ¿ya? Entonces, déjenme pensarlo hasta el final de la tarde y yo se los mando y ahí empezamos a ver quiénes se inscriben. Entonces nos vemos próxima clase de jóvenes. Pasen buenas tardes. No sé si tienen alguna preguntita más. Ingeniera, una pregunta. Sí. Dijo que iba a enviar el resultado del examen en PDF. Está, eso está en la plataforma. Este día del recuperatorio, si quieren, se los puedo devolver los exámenes. O, a ver, déjenme pensar. No sé cómo devolverles, ¿sí? Tendrían que venir a recoger sus exámenes en algún lugar. De todas maneras, escanearlo está un poco difícil. Yo prefiero devolverlo en mano. Eh, lunes, lunes. ¿Qué día está más factible? Martes. Bueno, es que no van a poder todos venir el mismo día. Ese va a ser el problema, ¿sí? En plataforma les puse su nota. Déjenme ver si lo puedo escanear y pasárselos por escaneado, pero está muy difícil que lo escanee, son muchos exámenes. De todas maneras lo reviso ahora y les doy una respuesta, ¿ya? Su nota sí está en plataforma. Lo que hay que hacer es resolver el examen correcto, ¿ya? Y si quieren que se los escanee va a demorar un poquito. Lo pudiéramos hacer para la siguiente semana, ¿ya? Lo trato de hacer esta semana y ver hasta el fin de semana si me lo pueden escanear y ya se los paso escaneado. ¿Listo? No sé si alguien más tiene otra pregunta. Ingeniera, ¿me escucha?
Sí, sí, dígame. Que la autoablación, en la mía sale error en puntuación. Como error, no te entiendo. Y en la parte donde debe decir hecho o completo, dice error en puntuación. ¿Qué alumno eres? ¿Cómo es tu nombre para que revise tu y qué autoevaluación es? Montaña Espinosa, en el primero y Montaño, el segundo, Montaño el tema 1 y Espinosa. tema 2. ¿Tú ya hiciste las autoevaluaciones y te calificó? Sí, Tal vez ha habido un error en plataforma y vas a tener que volverlo a hacer. ¿No te deja volver a entrar a hacer? no, sí me permite hacer, la cosa es que no sé si afecta esa, debe decir hecho, como marcarse hecho, Ajá, marca no se está error. marca error. Ya, lo reviso y te comento. Ya, no lo hagas otra vez. Déjame revisarlo y te comento en el grupo. ¿Listo? Ok, Lo anoté tu gracias. nombre para revisar. Montaño Espinosa. Ya, entonces nos vemos la siguiente clase. ¿Listo? Déjeme hasta el final de la tarde y ya lo confirmo la fecha para el recuperatorio. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Pasen buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.